La democracia es una forma de organización y convivencia social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. No obstante, nuestro siguiente invitado, como divulgador del nuevo paradigma, apunta que vivimos en un analfabetismo democrático y que para superarlo debemos emprender una revolución educativa que nos lleve a una democracia del corazón. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer los postulados de esa democracia del corazón y para ello nos acompaña Carlos González, licenciado en Ciencias Físicas, con una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes, conferenciante sobre crecimiento personal, investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos, formador de educadores en su mirada pedagógica y escritor. No vamos a hablar de democracia política, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de aquella democracia que tiene que ver con postulados que nos abran en un camino donde el ser humano, el ser en mayúsculas y humano también mayúscula, pues tengan un feedback, ¿no? Que tengan una relación, que se vayan retroalimentando entre ellos y expandir un poquito más los pensamientos positivos y sobre todo esa forma de entender al otro, a tu prójimo, como nos gustaría que nos entendieran a nosotros, ¿no? Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, tú eres físico, eres maestro, eres divulgador de estos nuevos paradigmas, pero claro, hablamos de paradigmas y pensamos que estamos hablando como de ciencia ficción, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de modelo, un paradigma no deja de ser modelo de algo, ¿no? Sí, sí. Tú dices que en la democracia, en la política también, en la sociedad hay un analfabetismo tremendo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pero fíjate que la democracia que vivimos, para mí, la llamaría democracia de nivel cero, o sea, que no es democracia. Es un régimen de libertad de expresión, que ya es mucho, porque sin ese paso no puede haber la auténtica democracia, ¿no? La auténtica democracia no puede ser para la discordia, tiene que ser para la concordia, tiene que estar presente el corazón. La democracia, tal como la hemos definido, ha nacido como contraposición a la dictadura. Un poco como el ateísmo nace como contraposición a lo religioso, ¿no? Se siente ahogado por los dogmas religiosos y nace el ateísta, pero el partidario del ateísmo no tiene unos principios, es a contravalor de lo que él consideraba que le estaba atando, ¿no? Es lo que nos está pasando con la democracia actual, efectivamente, Carlos. O sea, no tenemos una democracia, sino una contradictadura. Claro, es una forma de verlo. Claro, por lo tanto no tiene principios. Te propongo un experimento, por ejemplo, para preguntar un programa como este, ¿no? Preguntar a las personas qué es para ella democracia y veréis la enorme confusión que hay. Sí. Es decir, no es hacer lo que uno quiere en cada momento, ¿verdad? No es ser libre en todo momento, porque tienes que estar dentro de una línea, ¿no? De conducta, ¿no? Que sostenga también el pensamiento de los demás, entiendo. Claro, porque fíjate que éticas hay muchas. Hasta un talibán tiene su moral, claro, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces yo soy partidario de la sabiduría del corazón, ¿no? ¿Qué quieres decir con la sabiduría del corazón, Carlos? Pues entender que nosotros llevamos una sabiduría interior dentro. Es una cosa que tú tienes que sentir, ¿no? Y que los antiguos paradigmas ha apartado de la ciencia. Y yo, en mi visión, en la nueva ciencia, tiene que estar la presencia de la propia sabiduría. Es decir, que cuando tú te dicen algo de ciencia, tú sientes en tu interior una respuesta a esa ciencia también, y la puedes recrear. Entonces es una ciencia transobjetiva, que es objetiva y subjetiva a la vez. Entiendo. Sí. No obstante, no me quisiera perder porque creo que el discurso es muy bonito lo que estás diciendo. Vemos cómo está el mundo, vemos cómo están ciertos políticos, o casi todos los políticos, y pongo el casi en mayúscula, ¿no? Porque claro, evidentemente hay gente que se salva y hay gente muy buena. Pero claro, no quiero mezclar política con sociedad, con corazón, con sentimientos, con una democracia que, desde el punto de vista de referencia de política, ya sabemos lo que es. Otra cosa es cómo la apliquemos o utilicemos el término, ¿no? Cuando dices democracia del corazón, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que los políticos tienen que cambiar, que tenemos que cambiar todos, que tenemos que darle más valor al ser humano como tal, a nuestros pensamientos? ¿A qué te refieres? Tengo una buena noticia y una mala. La mala noticia es que los políticos actuales no han sido educados en esa democracia que yo llamo auténtica. Por lo tanto, no podemos esperar que la ejerzan, ¿no? La democracia para mí no es un valor político, es un valor educativo. Yo siempre me gusta ir a la esencia para definir las cosas, para aclararnos. Para mí la esencia de la democracia de la que soy partidario es la que enseña
a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Es decir, si tú no sabes celebrar el encuentro contigo mismo, si no sabes buscar tu felicidad en tu interior, ¿cómo lo vas a celebrar con los demás, ¿no? Y celebrar con la vida significa hacer partícipe de esa celebración a la naturaleza, a otras cosas, no solamente a los seres humanos, ¿no? ¿Ves? Es una definición esencial que lo abarca todo y que pasa por el corazón, ¿no? Celebrar. Pero claro, ¿en qué te basas para decir, por ejemplo, que los políticos de hoy no están educados en esa democracia del corazón? ¿Qué es lo que les falta? ¿De qué adolece entonces, desde el punto de vista que todos conocemos político, esa democracia? Muy sencillo. Si la escuela no es democrática, ¿cómo lo van a ser los ciudadanos? ¿Qué quieres decir con una escuela que no es democrática? Pues que está hecha en autoridades, ¿no? Hay una autoridad no solamente del maestro, sino del conocimiento. Fíjate que esta definición de democracia no es lo contrario de la autoridad, no es lo contrario del dictador, tiene unos principios, ¿no? Sí. Pero, o sea, por ejemplo, cuando tú dices la libertad sin corazón y sin sabiduría acaba en libertinaje, por ejemplo, que es lo que decía, no consiste en hacer cada uno... Sí. No, te sientes a ti mismo desde el corazón y desde ahí sientes al otro. No intentes sentir al otro sin sentirte tú, porque te vas a armar un lío tremendo. Pero tienes un referente, tienes que tener un referente en el colegio. Tienes a tu profesor que es tu líder en aquel momento, cuando estás en la escuela, y por encima del profesor está el director, y tienes a tus padres también, que son tus líderes y son tus directores, ¿no? En cierta manera. Claro, pero otra cosa es que actúen como autoridad negando esa democracia. O sea, no estoy diciendo que voy contra la autoridad, sino la autoridad que niega esa democracia, ¿no? Esa democracia que está por... Cuidado, que estoy diciendo que está por nacer, porque mi trabajo es... Yo consigo traer cosas nuevas, ¿no? Es una democracia que yo propongo, que yo veo que no puede existir una auténtica democracia sin principios. ¿Cómo puede decir un político que es más demócrata que el otro si no hay unos principios con los cuales evaluarlo? Es que es una sin razón, ¿no? ¿Y cómo se lleva esa democracia a la escuela, Carlos? ¿A qué te refieres? ¿Que los alumnos llegan a clase a la hora que quieren, estudian lo que quieren, no respetan al profesor? No. ¿Cómo va eso? ¿Hay un libertinaje ahí? Lo digo porque la gente lo confunde. Libertad con libertinaje, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No, en absoluto. Fíjate que para que una democracia exista de verdad y no sea un régimen de libertad de expresión o parlamentario, que es diferente, ¿no? Tiene que haber sabiduría en el pueblo. Es decir, el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Pero si no hay sabiduría... Muy bien. O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esa democracia devaluada con respecto a esta que propongo, podríamos decir, se ve como esencial el votar, ¿no? En una auténtica democracia lo esencial no es votar, es el consenso. Es escuchar al otro. Y tú votas pues, cuando no logras el consenso, por ejemplo. Eso sería lo lógico. Entonces, cuando, por ejemplo, se consulta al pueblo, como en el Brexit, ¿no? Se le consulta algo muy complicado y el pueblo no es sabio, se puede meter en un lío tremendo. Sí, sí. Es decir, no puede haber auténtica democracia si no trabajamos la sabiduría del pueblo. Y eso se trabaja a través del autoconocimiento. Y es lo que yo llamo segunda alfabetización. Es necesario una segunda alfabetización para llevar el autoconocimiento a las escuelas y, si puede ser, a las familias. ¿Qué es lo que falta entonces en las escuelas? ¿Qué es lo que habría que enseñar o mostrar a nuestros alumnos para que el día de mañana sea o vivan en una sociedad más que democrática, en esa democracia del corazón? Claro, yo hablo desde mi trabajo, desde mi parte para ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Sí, muy bien. Que sería trabajar con los maestros para que eso se consiga en clase. Yo ya trabajé 24 años con los alumnos, ahora trabajo con los maestros. Porque claro, si no cambiamos la mentalidad del maestro, no se puede cambiar las escuelas, no es un problema de ley educativa. Es que cambie la conciencia del maestro y ese maestro pida una ley educativa en una cierta dirección. Ahora los maestros ni siquiera pueden pedir en la misma dirección una ley educativa, porque no existe ni un consenso entre ellos. ¿Qué asignatura sería la que faltaría ahí, Carlos? Bueno, la democracia tendría que ser algo transversal. Sabes que ahora la inteligencia emocional, por ejemplo, en Canarias se ha introducido como asignatura. Está bien como una aproximación, pero tiene que ser transversal. La inteligencia emocional tiene que estar en todas las clases. Digamos, son como pasos previos, podríamos decir. Por supuesto que si una asignatura de autoconocimiento podría ser el camino, pero primero hay que formar a los profes. No tiene sentido hacer una asignatura de autoconocimiento. Fíjate la sinrazón que vivimos. En segundo de bachillerato se estudia el principio socrático, conoce a ti mismo. Se examina en selectividad de él. Dice, esto es importante. Y no se enseña a conocerse a sí mismo. Es la misma sinrazón que hablas de democracia, pero nadie sabe cuáles son los principios de la democracia. Pero, Carlos, el tema de la inteligencia del corazón, o Goleman, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? es casi un término casi nuevo, aunque tenga mucha historia, ¿no? Antes los presocráticos, los filósofos de antes sí que lo estudiaban y lo enseñaban en las escuelas. De ahí lo de Delfos, ¿verdad? El oráculo de Delfos, ¿no? Pero
Si un maestro hoy no está dentro de esa línea espiritual, no está dentro de esa línea del corazón o de esa empatía con los alumnos, ¿cómo se le va a mostrar? Ya están los cartuchos quemados, ya está hecho el maestro. Claro, es que de maestros hay muchos niveles de conciencia, podríamos decir. Sí. Es lo mismo que el pueblo, ¿no? Es un conjunto de personas allí. Entonces hay maestros que surge de ellos, otros que se les empuja, pero esto es el punto donde estamos. Y a mí me interesa sobre todo apuntar al punto donde queremos ir, ¿no? Te voy a poner un ejemplo con un cuentecito, si me permites, ¿no? Ponme un ejemplo. Érase una vez 3 humanidades, representadas en 3 gusanos de seda que no conocían su destino. Muy bien. Uno se llamaba pesimista, el otro realista y el otro idealista. Entonces empezaron a encontrar que se hacía el proceso de encapsulamiento, del capullo, etc. Entonces cada uno respondía según su visión, ¿no? Pesimista dice, qué mal me encuentro, nunca me he encontrado peor. Dice, claro, en el bosque hay animales muertos, esto es el fin de mi vida. Bueno, que me quite lo bailado. Y entra el capullo con esta idea. Llegamos al realista, sí. Y el realista dice, realmente me encuentro mal, pero vamos, nunca me he encontrado mal, pero bueno, no hay que asustarse, ¿no? Sí. Hay animales enfermos en el bosque, oye, y se curan, oye, pues esto es pasajero, es una enfermedad, vamos, seguro, hay que ser optimista. Sí. Y llegamos a optimista, a idealista, perdón, sí. Y entonces habla con el sentir del corazón, dice, qué extraño me siento. No tiene miedo, dice, qué extraño, qué curioso lo que me pasa, ¿no? Sí. ¿No será esta una oportunidad para lograr mi sueño que está en su corazón, de poder ver el bosque desde arriba como los pájaros y poder volar? Entonces se abran las 3 mariposas, ¿no? Y tienes 3 hermosas mariposas, igual de bellas. Llegamos a pesimista, y pesimista, a pesar de su belleza, está muerto. Se ha cumplido sus creencias. Llegamos a realista, y realista, cuando se abre el capullo, mira hacia el suelo como gusano. Sí. Y entonces continúa rectando como un gusano a pesar de sus hermosas alas. Sí. Y llegamos a idealista y claro, si mira a sus espaldas, lo primero que hace, ve las alas y empieza a llenar de luz y color todo el bosque. Sí. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Sí. Porque un error que cometen los padres, es acabar los cuentos con colorín colorado, este cuento se ha terminado. Como si no tuviese que añadir nada al niño. Sí. Eso es la educación en autoridades. ¿Y el niño qué añade ahí? Su creatividad. ¿Se lo has dado hecho? No, pero claro, cuando dices colorín colorado, este cuento ha comenzado, significa que él tiene la posibilidad de cambiar cosas, de recrearlo. Pero hay 3 paradigmas ahí, hay 3 modelos de actuación. Sí, pero ¿sabes qué pasaría? Si yo pregunto, lo hago mucho en los cursos que explico este cuento, ¿y cuál prefieres ser? Todo el mundo se suele hacer idealista, ¿verdad? Claro, claro. Pero esa es la forma en dualidad a la que hemos educado. Y el nuevo paradigma trasciende esa idea. Necesitas los 3. O sea, necesitas pensar qué es lo peor que te puede ocurrir, qué es lo que te puede ocurrir y tener sueños por encima del terreno que pisas. ¿Y dónde está la parte, lo bueno que te podría llegar a ocurrir? Porque claro, el idealista no toca muchas veces con los pies en el suelo. Pero para eso tiene de compañeros al pesimista y el realista. Tienen que formar un equipo. Nuestra forma de pensar es exclusiva, que es la dualidad. Entonces, en esos nuevos paradigmas no se excluye nada. O sea, es como entrar en una tercera dimensión. Claro, es una nueva forma de pensar que no es excluyente. ¿Por qué crees que las personas nos peleamos? Porque nuestro pensamiento es excluyente. O sea, esos nuevos paradigmas resuelven nuestra forma de pensar de una manera diferente. O sea, ¿tú crees entonces que en base a esa formación que hoy se tendría que dar en las escuelas, en los institutos, en la propia universidad, llegamos tarde, por cierto, para enseñar a los políticos que hoy se pelean en el estrado, porque luego salen y se van a tomar unas copas, ¿no? Como si tal cosa, ¿no? Cambiaríamos un poquito el mundo, el paradigma político en el que vivimos, que todos son bofetadas y aquí no hay concordancia de nada, no hay acuerdos en nada. Totalmente de acuerdo, pero hace falta una segunda alfabetización. O sea, no me pidas una solución inmediata, porque claro, mi mirada es desde la educación. Claro, la educación es a largo plazo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante fijar el rumbo. Idealista es quien fija el rumbo, fíjate lo que te digo. Y realista y pesimista te dicen dónde está el punto de partida. No le des el poder a pesimista, porque estás perdido. No le des el rumbo, vaya, a pesimista. Está claro. Claro, o sea, el rumbo lo tiene que dar idealista, pero escuchando de dónde partes, a pesimista y a realista. Y ahí es donde entra la democracia. Escuchar sin someterte a la autoridad. Que no te digan en el colegio, colorín colorado, este teorema, esta teoría de Darwin, por decir algo, ha terminado. No. ¿Qué opinas? ¿Qué cambiarías de ella? Aunque no tenga éxito tu cambio, como un mero juego, para que veas que lo que hemos llamado teorías son teorías, no son verdades. Eso es un principio democrático, no confundir el dogma
con una teoría, con una creencia, ¿no? Carlos, cuando tú observas, por ejemplo, que un político descalifica a otro de una forma tremenda, bueno, vemos en televisión a veces programas que yo no sé qué enseñanza dan a la gente que ven la televisión por la tarde. A veces es mejor apagarlo porque nada más que hablamos de miserias muchas veces. Nos importan muchísimo más las miserias de alguien que no conocemos que las propias que tenemos en casa, ¿no? Entonces, cuando vemos, y además en horario de tarde, en horario de público abierto, con palabras que a veces son antisonantes, ¿no? Que no enseñan absolutamente nada, ¿no? Cuando tú ves que un político descalifica a otro de tal manera, ¿qué piensas entonces? ¿Que aquel político no hace democracia? ¿Que aquel político tendría que volverse de nuevo a la escuela? Mira, una persona que dice que es más democrática que otra no es democrática. Es muy simple, porque la democracia auténtica, la que te estoy hablando, no se pone uno por delante del otro, es la mirada del corazón, ¿no? Es decir, si tú ves que esa persona en democracia está menos avanzada que tú, no se lo vas a echar en cara por decir algo. O sea, es una contradicción, no está la mirada del corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría, si da tiempo, mencionar algún principio. Un principio. Pero basado, fíjate, estos principios los estuve viendo en Semana Santa en una película que seguro que a ti te gusta. Dime. Las sandalias del pescador. Sí, claro, ¿cómo no? Qué curioso que en un papa se encontrasen principios democráticos, estando en una organización jerárquica, ¿no? Sí. Pero allí había unos principios muy interesantes que traía ese papa, ¿no? Los voy a decir muy rápido, así 4 o 5, pero muy rápido sin profundizar, ¿eh? Porque claro, solo uno... Que ya sabes cómo va la televisión. Por eso, ¿no? Venga, adelante. Es decir, el primero da mayor importancia a lo que siente en el corazón que los dogmas de la Iglesia, en un momento dado, ¿lo ves? Pues eso en democracia también. Tú tienes una ideología, tienes que ir por delante. No cree en la revolución para cambiar las cosas, sino en la evolución. Muy bien. Porque solo tienes derecho a cambiar aquello que amas. Muy importante esto. Entonces, él ama esa Iglesia y la quiere cambiar. Punto muy importante, ¿no? Luego, otra cosa más, rodearte de personas que piensen diametralmente opuesto a ti. Es un principio democrático esencial, ¿no? Ahora bien, esas personas tienes que confiar en ellas. Entonces, es más importante una persona que confíes en la humanidad de ella que comparta tus ideas, porque si no puede estar sometido al fuego amigo, que llaman ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Y de esto deriva también otro principio democrático de esta democracia esencial, que es ver todos los fotogramas de la película. Fíjate, los grandes conflictos se hacen porque cada uno, según sus dogmas, su ideología y sus creencias, se fija solamente en unos fotogramas y no ve los demás. Muy interesante. Por ejemplo, en el problema catalán, un bando ve unos fotogramas de lo que ocurre, otros ve otros fotogramas y los que dicen estar en medio, otros. Pero todos están, de alguna forma, ayudando sin querer a que el conflicto se mantenga. Carlos, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en esta noche en Tierra de Sueños, porque está claro que lo importante no es tener, sino es ser. Y antes que ser, hay que plantearse quiénes somos en esta vida. ¿Somos seres humanos o no? ¿O qué somos, ¿no? En realidad, ¿no? Tú bien decías al principio, ser humano está como separado, ¿no? No está separado, somos humanos, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos faltaría el planteamiento de decir, ¿verdaderamente nos comportamos como seres humanos, todo juntito, o somos seres que andamos por la tierra sin más, ¿no? Agradezco muchísimo de verdad este punto de vista, tus reflexiones que nos hacen grandes a todos por igual. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este programa tan democrático. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.